Buenas noches. Debemos agradecer la asistencia. Está con nosotros y con su humildad tradicional ha renunciado a incorporarse a esta mesa nuestra directora general, Sofía Puente, y también, porque no es lo habitual, dos compañeros italianos que llevan la representación internacional de este notariado que constituye un referente para todos nosotros, que son Francesco Yerbo y Carmelo Di Marco, y que lógicamente pues van a presenciar una conferencia que pone de manifiesto el tronco común. Siempre en Italia está el origen o las raíces que une a el notariado europeo, ¿no?, que surge fundamentalmente, como es hoy en día, a partir de las estribaciones finales del siglo XII y siglo XIII. Y agradecer también la presencia de todos vosotros en un día como hoy, que encima pues ha coincidido inopinadamente con una cantidad de efemérides deportivas que Dios reparta suerte para los que sean del Athletic y los que sean del Madrid. Y lógicamente pues agradecer a Plácido, que forma parte de nuestra junta directiva y es un referente para todos nosotros, que vaya a impartir una conferencia en esta Academia Matritense del Notariado sobre un tema como las minorías y marginados en los protocolos notariales. A continuación tiene la palabra el secretario de esta Academia, José Aristónico García Sánchez, que hará la presentación de nuestro querido compañero. Buenas noches a todos. Plácido Barrios Fernández, nuestro conferenciante de hoy, nuestro compañero, se licenció en la Universidad Autónoma de Madrid en 1985, cursó estudios de paleografía en la Universidad de León entre el 96 y el 97, ingresó en el notariado de Granada en Granada en 1990 y desde 2018 es notario en Alcalá de Henares. Ha demostrado siempre solidaridad corporativa. Es censor quinto de la Junta Directiva actual del Colegio de Madrid y ha sido comisario de la exposición El documento notarial del siglo XII a la inteligencia artificial, celebrada en Málaga el mayo pasado en el programa del 12 Congreso Nacional del Notariado Español. Porque la faceta más significativa de Plácido es su pasión por la historia notarial en general, y especialmente la del notariado en la Edad Moderna y en la Guerra Civil. Sobre estos temas ha publicado diversos trabajos en la revista de este colegio, el Notario del siglo XXI, y en la Notaría, y también en webs profesionales y en la prensa escrita. En 2021 publicó el libro De escribanos a notarios, apuntes para una historia del notariado español, que va ya por la tercera edición. Nuestra revista, El Notario del siglo XXI, se hizo eco de esta publicación en su número 102 de marzo pasado, y permítanme que les recuerde parte del comentario que se hizo. Un notario ilustrado de este colegio, apasionado del oficio y arte notariales, Plácido Barrios Fernández, admirador consciente del tesoro singular que albergan los protocolos notariales, ha hecho una interesante investigación histórica sobre escribanos, notarios y sobre los protocolos, ese conjunto de documentos autorizados por notario, auténticos, reales y vivos, que son testimonio inmarcesible de los usos y costumbres, observancias y beusancias, estaba dictado el Reino de Aragón, es decir, de la vida real de los ciudadanos en su pureza y autenticidad. Se titula De escribanos a notarios. La prologa el notario historiógrafo de este colegio, Antonio Linaje Conde, y el autor la define humildemente como apuntes para una historia del notariado español, cuando es una enciclopedia vital que podría definirse como un gran mural
variopinto, al estilo del gran Bruegel, de escenas y tratos entre otorgantes singulares que refleja sobre los adustos renglones de la fe pública notarial las conductas y anhelos de una sociedad bulliciosa. Hoy nos va a hablar de lo que, buscando o buceando en protocolos notariales, ha encontrado en relación con los otorgantes en desventaja social, económica o personal, las minorías y los marginados. Seguro que nos sorprenderá. Tiene la palabra. Bueno, voy a beber. Bueno, ilustrísima señora directora general, ilustrísimo señor decano, presidente del Consejo, miembros de la Junta Directiva, ex decanos y expresidentes del Consejo General, señoras y señores, amigos, bueno, quiero agradecerles a ustedes la presencia de hoy aquí, sobre todo en un día tan señalado con muchos acontecimientos, ¿no? También agradecer a la Academia Matitense de Notariado haberme invitado a esta conferencia y, como no, a las palabras del señor Aristónico, su secretario, que, bueno, me abrumo. Quiero hacer una mención especial de agradecimiento a mi maestro, aquí Antonio Linaje, un lujo para el notariado y al que tanto le debo. Bueno, comencemos. Cuando se planteó esta conferencia pensé para mí, ¿qué pinta un notario modesto de a pie sentado en este sitio, en esta magnífica tribuna que ha sido calificada sin ningún género de dudas como el Sancta Sanctorum del notariado, por el que ha pasado gente tan sesuda y brillante? Lo cierto es que aún me lo sigo planteando. Espero en todo caso estar a la altura de tan digno lugar y de tan digna concurrencia. Confieso que me ocurre lo que le ocurrió a un abogado del Estado allá por el año 1947, Manuel Chacón, que decía que sentado aquí tenía atisbos de alucinación en recuerdo de sus oposiciones. He de confesar, yo atisbos de alucinación no tengo, lo que tengo son ganas de salir corriendo. Yo me examiné aquí mismo hace 35 años. Bueno, el título de esta conferencia, ya lo ha dicho el señor Aristónico, es el estudio de minorías y marginados en los protocolos notariales. He centrado una época concreta, la Edad Moderna, final del siglo XV hasta principio del siglo XIX. Pero en realidad el objetivo último es poner en valor, resaltar el valor de los protocolos notariales para el estudio de la historia social. Considero que es una fuente primordial, única, no se concibe el estudio de la historia sin los protocolos notariales. De hecho, además, es una de las fuentes democráticas por excelencia, porque al escribano iba desde el pobretiosero o el pobre a hacer su declaración de pobre, después veremos lo que es eso, hasta la más rancia aristocracia a otorgar sus capitulaciones matrimoniales, ¿no? Núñez Lagos, en definitiva, se trata de hacer bueno, cumplir el exhorto que nos hacía don Rafael Núñez Lagos de sacar el polvo de los protocolos y sacar los secretos que guardan los folios del protocolo. Ese es mi modesto y, confieso, apasionante cometido. Para facilitar la exposición haré una pequeña clasificación. Como toda clasificación no deja de ser un poco, bueno, sin ánimo de categorizar. Minorías y marginados por motivos religiosos, moriscos y judeoconversos, por conducta sexual impropia, homosexuales, prostitutas, por razones económicas, los pobres y menesterosos. Dentro de ellos estarían las viudas, los huérfanos, los niños de la inclusa, expósitos, por su difícil o imposible asimilación con la sociedad, los gitanos, y aparte merecen los esclavos, por razón de clase, y por razón de sexo, la mujer. No hablaré hoy de esclavos y moriscos, porque, bueno, los traté en el libro que ha mencionado el señor Aristónico, y porque si hablo de esclavos y moriscos y tengo que hablar de todo esto, materialmente me echan ustedes a gorrazos esta noche, no procede. Quiero, antes de entrar en materia, la discriminación por razón de raza, las personas de color, las voy a tratar someramente haciendo referencia a una pragmática que cuando la conocí me llamó poderosamente la atención. Es la pragmática de 1776, dictada en época de Carlos III, para evitar los llamados matrimonios desiguales, lo cual ya da a entender
de qué hablamos, ¿no? Esta pragmática tenía relevancia para los notarios, dado que preveía la desheredación para aquellos hijos que, pretendiendo casarse, no tenían el consentimiento paterno o el consejo paterno. Consentimiento para los menores de 25 años, sabemos que la mayor de edad en aquella época son 25 años, consejo para los mayores de 25 años. Y dirán, ¿esto ocurrió? Claro que ocurrió. Tenemos un testamento de 1778 en Zamora. Cosme Esteban dice: Pedro Antonio Esteban, mi hijo, se ha casado contra mi voluntad. Y yo, haciendo uso de lo que dicta la pragmática, 2 años antes se dictó esa pragmática, usando de ella, quiero, y es mi voluntad, que luego que yo me muera, queden enteramente todos mis bienes en poder de mi hermano. Es decir, claramente excluía a ese hijo díscolo, entre comillas, que no le había, que se había casado sin su consentimiento. Esto del aspecto desde el punto de vista notarial. Desde el punto de vista social, me llamó la atención las alegaciones que presentan los padres en el nuevo Reino de Granada, que, como ustedes saben, corresponde a la Colombia actual. Hablamos del siglo XVIII. Son alegaciones que la verdad que te sorprenden. Un padre, intentando Lorenzo Góez, mi hijo, contraer matrimonio con María Antonia Osoria, de calidad negra, o cuanto más que lo dudo, mulata, intentando abatir y abandonar la muy distinta calidad en que Dios ha sido servido constituirnos, el matrimonio pretendido es retroceder, perder calidad. Por eso me opongo con vehemencia. Otro, se ha de evitar que la buena sangre española se infecte. Otro, materia escandalosa el que se case mi hija con un negro, cuya clase es despreciable por su facción y tintura. Después entran los matrimonios entre mestizos, el cruce indohispano y mulatas. Aún dentro de ellos había diferente gradación, desde el punto de vista de entonces, obviamente. Debe su majestad admitir mi querella, por ser mi linaje sin mezcla alguna de mala raza, y por tanto español y americano. Y ella, Prudenta, que era la novia que quería casarse con su hijo, raza de negro con mezcla de esclavitud. Otro, el matrimonio debe servirles para ascender y abandonar la calidad de mestizos, no para retroceder. El último, para mí el más duro, bueno, todos son durísimos, por Dios, pero este es el más duro. Los Salazar, que habían venido de la península, somos españoles blancos, limpios de toda mala raza, y el Domingo es sastre, mulato puro, hijo de Josefa, que nació de una negra esclava, y de Ignacio, otro mulato como él, viejo, sin dientes, tartamudo o media lengua. Color de canela oscura, nariz chata y pelo enroscado, como de legítimo o próximo descendiente de Etiopía. No hay más que añadir. 2 breves acotaciones previas. Voy a tratar temas sensibles, temas duros. Le decía a un amigo, esto es probablemente una película de 2 rombos de nuestra época, ¿no? Por favor, no se me violenten. También, incluso, por ejemplo, al tratar de la esclavitud o de conversos, habrá alguno que dirá, pero eso, nosotros no podemos, bueno, al menos en mi opinión, no debemos convertirnos en censores del pasado. De alguna manera no podemos aplicar nuestros esquemas ideológicos actuales a un pretérito, ¿no? Debemos, en todo caso, todos sabemos que el escribano, el notario de ahora, siempre está al servicio de la sociedad, está implicado en la sociedad, vive con la sociedad y sufre con la sociedad. Y es verdad que debajo de los documentos que autorizan esos escribanos hay una tremenda dimensión humana. Yo les invito a ustedes a visitar el archivo de protocolos de Madrid o el archivo de protocolos de Granada, dependiente del Colegio de Andalucía, y ver la cantidad de ventas de esclavos que hay. Hace poco un compañero me decía, pero yo no sabía que los escribanos otorgaban ventas de esclavos. Por supuesto, hay cientos, hay miles. Y pongo un ejemplo. Un anuncio publicado en 1758 aquí en Madrid, al Real Hospicio de Pobres de esta corte ha dado un devoto de limosna, un negro, de edad entre 19 a 20 años. Normalmente no concretaban la edad porque no la conocían. Y no queriendo hacer formal venta de él, se le regalará al sujeto que le quisiere, bajo el honesto precio de la limosna correspondiente para este Real Hospicio. Eso salió publicado. Por otro lado, la segunda acotación es que yo he querido poner el foco no en los grandes personajes, no en la realeza, no en la gran aristocracia. Antes bien, he preferido reducir la escala de observación en una suerte de análisis microscópico para extender a esas minorías, a esos marginados, a los grandes perdedores. A veces me pregunto que por qué me gustan tanto los perdedores, y quizás debe ser porque soy de Atleti o algo así, debe haber algún nexo ahí inexplicable. Viene muy al caso por lo de hoy. En todo caso, hacer buenas las palabras de Laureá Pagarolas, archivero que fue del Colegio de Barcelona, cuando nos dice que la pervivencia secular de la institución notarial se explica por su vinculación precisamente con el pueblo, ¿no? El pueblo llano es el auténtico gran protagonista de la labor notarial, y cuando nos preguntamos qué hay de común entre una carta de pago de dote de un albañil y una carta de pago de dote de un título de Castilla, es muy sencillo: la firma del escribano.
es lo que hay en común. La historia profunda tiene su raíz en los hechos en apariencia, insignificantes de la vida de todos los días. Entremos en materia. Soy consciente, bueno, haré lo que pueda. Tengo un compromiso de un determinado tiempo. Gitanos. Con los gitanos no había barrera racial ni religiosa. Sí había una repugnancia radical de ellos abandonar su vida, costumbres y género de vida. Y por parte de los cristianos, evidentemente había mucha prevención frente a gente que la calificaban de extraña y peligrosa. Incluso, además, les tildaban de tener un concepto del derecho de propiedad un tanto laxo. Prueba de ello, las Cortes de Madrid de 1610 dicen, esta mala gente, los gitanos, que sin comparación exceden de los moriscos. Ojo al dato, los moriscos acaban de ser expulsados un año antes, 1609. Porque en ser no cristianos les imitan y en robar les ganan. Solo he encontrado una escritura relativa a gitanos, es la licencia para sentar a una menor, concretamente Juana, de 7 años, está fechada, notario Juan Díez, 1512 en Málaga, y la que comparece es María de Egipto. En esa época a los gitanos se les llama egipcianos, porque se creía que venían de Egipto. En realidad no venían de Egipto, venían de la India, forzados por los turcos en el siglo XV. También se le llamaba bohemianos, porque decía que algunos presentaban salvoconductos de un supuesto rey de Bohemia, o también grecianos, porque efectivamente algunos venían de Grecia. Bueno, pues ella, María de Egipto, firma contrato de soldada o servicio de su hija menor con Antón López, que es escribano de Málaga, a cambio de 2 ducados. ¿Para qué servían esos 2 ducados? Para redimir de la pena de galeras que sufría su marido, Antón de Egipto, de nuevo de Egipto. La pena de galeras era pena durísima, es obvio, tras la eliminación de las penas de amputación, las penas corporales, evidentemente, por debajo de la muerte era la inmediata inferior y era una pena durísima. En realidad la pena de galeras duraba entre 2 a 10 años, más de 10 años era la muerte civil, sencillamente acababan con ellos. Eran los galeotes forzosos, porque los otros eran buenabollos, se llamaban la chusma. La palabra chusma viene de los que remaban forzosamente en esas galeras. Lo que pasa es que se necesitaba, en esa época, las galeras reales necesitaban una galera, a lo mejor 150 remeros, y esta era la manera. A los gitanos que no se asentaban, no cumplían las pragmáticas, los condenaban a galeras. Quiero hacer aquí un inciso, respecto del trato discriminatorio. Esto es más bien derecho penal, pero bueno, que tenían en el antiguo régimen, todos estudiamos en historia, los 3 estados, ¿no? Nobleza, clero y pueblo llano. Pues bien, el tratamiento penal de unos y otros era totalmente distinto. ¿Por qué? La nobleza, los nobles no podían ser en ningún caso condenados a penas degradantes o vergonzantes, no podían ser castigados lógicamente a azotes, latigazos, a galeras, a lo más pues se podía a destierro o servicio militar. Incluso si era una pena capital, como puede ser la tradición, se les condenaba a morir nunca en la horca, eran decapitados. Por su parte, el clero, el segundo estado, también tenía su jurisdicción especial, jurisdicción eclesiástica, y solo para el caso de que incurrían en un crimen capital, se les podía secularizar y entonces sí condenar a la pena de galeras, por ejemplo. El pueblo llano era el abonado, era el destinatario clarísimo de estas penas, evidentemente, y cuanto más los gitanos. Ellos, desgraciadamente, igual que pechaban, eran los pecheros los que pagaban los impuestos, eran los destinatarios de estas penas mayores. Acabo el tema de los gitanos con la pragmática de 1586, tiene virtualidad, conexión notarial de Felipe II, a virtud de la cual se prohíbe a los gitanos vender bienes de manera ambulante si no iban acompañados de un testimonio signado de escritura de escribano público en el que se fijase el lugar de asiento, es decir, su lugar de residencia, y que se determinara la procedencia de los bienes que vendían. De otro modo, había una presunción clarísima de que eran fruto de su hurto o robo. Y de ahí a galeras. Paso a homosexuales. Había una radical, aquí sí que había una radical marginación. La pena contra los homosexuales era terrible. De hecho, era la pena a muerte en la hoguera, ya desde la época de los reyes católicos. Se les tildaba de putos, arisméticos o sodeméticos. Esa denominación la he visto. Lo cierto y verdad es que, de homosexualidad femenina, fuera de lo que diré luego, no he encontrado documentos, y sí encuentro en escrituras de fundación de mayorazgo muchas referencias a los homosexuales. Concretamente se habla del pecado nefando o pecado contra la natura, precisamente para excluirlos de la sucesión de los mayorazgos, ¿no?
por ejemplo, el famoso mayorazgo de Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias, que fue presidente ajusticiado en la Plaza Mayor en 1621, excluía a, fraile o monje profeso, loco mentecato, y también a los homosexuales o hermafroditas, ojo al dato. Uno de 1625 también habla del detestable y vergonzoso crimen contra la natura, y en cuanto a una declaración testifical, de Escribano, esta me ha llamado mucho la atención, es jugosa. En Granada, hablo de 1511, el escribano Gaspar Arias, comparece Pedro del Quirdaf, un morisco que venía huyendo de Andújar. Venía con un compañero, Juan del Molino. Entonces el escribano le pregunta de que si es verdad que venían huyendo de Andújar, porque le habían pillado echándose carnalmente con un menor de 12 años. Él dijo que sí, porque ellos eran sodométicos, pero que en realidad no venían huyendo por ese motivo. Ellos venían huyendo porque querían pasar Allende siempre es Berbería, es decir, norte de África, porque allí les habían dicho que se darían la buena vida, de alguna manera buena vida en Allende siendo moro. Es un tema jocoso. Pasamos ya fuera de los protocolos notariales a lesbianas y a hermafroditas. Solo he encontrado entiendo que habría más, pero documentado Elena de Céspedes, también conocida Eleno de Céspedes. Esta es una mujer que nace en Alhama de Granada, disfrazada de varón va a la Guerra de las Alpujarras, 1568-1570, se enamora de María del Caño, natural esta de Cienpozuelos, y se casan y se asientan en Ocaña. Ahí ella es denunciada por atentar al sacramento del matrimonio, y lo simpático es que los médicos de la Inquisición la auscultan y, pese a ser mujer, dicen que es hombre. Después rectifican su dictamen y dicen que es mujer, y justificarían su evidente y manifiesto error de bulto diciendo que habían sido engañados por ella porque hacía prácticas de brujería. Bueno, lo cierto es que la pobre, probablemente por ser morisca, fue condenada a 10 años de presidio y a ser azotada públicamente. Mejor suerte tuvo Estebanía de Valdaracete. Valdaracete, como saben, es un pueblo cerca de Chinchón, y aparece referido en las famosas, para mí magníficas, relaciones topográficas. Las relaciones topográficas datan de 1570, de Felipe II, y en las cuales cada pueblo ponía las cosas, respondían a un cuestionario. En la respuesta número 40 dicen que el hecho digno de notarse es que había una chica, Estebanía de Valdaracete, una hermafrodita. Lo sorprendente es que esta hermafrodita tenía la doble naturaleza, y lo único que le exigieron es que se decidiera, optara por un sexo y de ahí no se moviera. Ello debía hacerlo ante el obispo o su representante. Acabo el tema de los homosexuales con las famosas, con las denuncias de sodomía practicadas ante los tribunales reales. Concretamente he cogido unas, la del Tribunal Real de Navarra. Y digo por el tema discriminatorio, evidentemente aquí notarial hay menos. Distinguen entre agentes y pacientes, entre sujetos activos y sujetos pasivos. Y lo radical es que los agentes son profesionales, agricultores, ganaderos, soldados, mientras que la profesión de los pacientes es en su inmensa mayoría criados. Igual que la edad, los agentes, la mayoría eran mayores, de 20 años, y la mayoría de los pasivos eran menores de edad. Prostitución. De la prostitución debo hablar, concretamente, en el libro hago referencia a un documento que, es el traspaso de las mancebías de Málaga, que es un documento jugoso, y la verdad que esperaba no encontrar más, pero por suerte encontré un filón en Zaragoza, concretamente en Aragón. Es verdad que es en mediados finales del siglo XV, jugosísimos. En aquella época, Zaragoza, siglo XV, se hablaba de 3 tipos de mujeres: las buenas, las putas o prostitutas, y las otras mujeres. Después veremos quiénes eran esas otras mujeres. De las buenas poco he de decir. De las segundas, las putas, en la documentación notarial aparecen nominadas como putas, vagasas, mondarias, cantoneras, bordeleras, hembras públicas y hembras mundanas. Además tenían muchas alias: Yolanda la Morellana, la Valenciana, Catalina de Victoria, María la Vizcaína. Mencía de Córdoba, por ejemplo, en enero de 1445, ante el notario Antón de Gurrea, reconoce deber al hostalero, el hostalero era el que trabajaba en el burdel, la suma de 5 florines. Importante, comprometiéndose en ese documento notarial a no abandonar Zaragoza sin devolverle ese dinero. El mismo mes reconoce adeudar a otro, Guillén d'Amics, otra cantidad semejante.
El problema de todo esto, lo que subyace, es una situación de endeudamiento permanente de estas prostitutas. De alguna manera, la dependencia económica de esas trabajadoras les vinculaba y no tenían oportunidad de salir. Eso aparece reflejado en los documentos notariales. Yo siempre he defendido que los documentos notariales es la vida real, y en este caso se nota si cabe más. Además, las pobres sufrían a los chulos, a los proxenetas. Y aquí me permito hacer la mención de un requerimiento notarial, que para mí es sencillamente abracadabrante. Sancho de Orús es el proxeneta, el chulo de Catalina de Avia. Lo cierto es que es denunciado. Y él no se le ocurre otra cosa que 6 días después de la denuncia, acercarse a llamar a un notario, concretamente el mismo Antón de Urrea de antes, de Zaragoza. Estamos hablando de esa fecha, 1442, y requiere la presencia de Catalina, y dice: Catalina, a presencia del notario, ya sabedes bien que días os he requerido que si queréis salir del pecado, que yo vos tendría y vos mantendría y sacaría del burdel. Por eso requiero ante el notario que salgáis del pecado y vengáis conmigo. Lo cierto es que Catalina dijo que nanay de la China. Rehusó vehementemente, dijo. La edita Catalina dijo y repuso que en ningún caso no quería salir del burdel y no quería estar con él. Ya lo había soportado suficientemente. Matiz de los burdeles. Obviamente los judíos y musulmanes no podían acceder a los burdeles. Se sabe de la existencia de un burdel en la judería de Zaragoza, aunque no se ubica, mientras que el burdel cristiano sí, está en el barrio de Tejares. Concretamente había una calle que era la calle del Burdel Viejo. Pasemos a las... se me escucha bien, ¿no? Sí. A las terceras, a las otras mujeres. ¿Quiénes eran ellas? Bueno, pues he sacado esa clasificación de un pregón municipal de 1432, que dice: hemos estatuido que las otras mujeres que no son putas públicas ni se dan públicamente por dineros, más son concubinas o amigadas, en la iglesia y en lugares públicos no se sienten entre las buenas mujeres. De alguna manera están hablando de las concubinas o amigadas, de las amancebadas, sin matrimonio. Y lo que me ha llamado la atención, y traigo aquí a colación, son los contratos de amancebamiento. Bueno, esta expresión es mía, discúlpeme. He encontrado documentos notariales en virtud del cual se pacta las condiciones de ese amancebamiento ante notario. Sancha de Bolea, 1460, se coloca como manceba de Joan de Madrid, mercader de Daroca, en los siguientes términos. El notario es Joan Ram sin la H. Yo, Sancha de Bolea, atendida por mi fortuna, fui errada. Errada fue violentada, había perdido la virginidad. Y a punto de ir a los burdeles, considerando la fama de vos, Joan de Madrid, mercader ciudadano de Daroca, sin mujer, he deliberado venir a vivir con vos. A vos, si vos placiese tomarme en vuestra casa por casera e sirviente, e estar e dormir con vos, e facer de mi cuerpo a toda vuestra guisa. Eso viene regulado. 1461, 21 años después. Notario Juan de Aguas. Antón de Aísa, barbero, y María Martín, moza habitante de Zaragoza, pactan igualmente las condiciones de su amancebamiento. El barbero juraba por Dios, la cruz y los santos evangelios. El juramento sobre la cruz es muy frecuente. De hecho, yo he visto muchas escrituras en la cual aparece la cruz, de alguna manera de dar un carácter sacramental mayor. Bueno, entonces, y lo que pactan es que vivirían juntos hasta que cualquiera de algunos denunciara para, por ejemplo, para irse a casar. Y él se compromete a darle a ella 300 sueldos jaqueses, de alguna manera para que le sirvieran para su dote. La única condición que le pone es que le ha de guardar castidad para él, es decir, como una mujer para con su marido. Estos contratos de amancebamiento se distinguen de los contratos de soldado servicio, que veremos si me da tiempo, en que aquí no había el compromiso de hacer lo que sea lícito. Vamos, en los contratos normales de servicio soldada, la criada decía que yo me comprometo a obedecer todo lo que me diga el señor, salvo que no sea lícito y honesto. Obviamente aquí eso no aparece. También se distinguen en que la cuantía, la cantidad que percibe la criada, es mucho menor que la que recibe la manceba. Hay un notario amancebado, Pedro Martínez de Alfocea, 1405, que resuelve el contrato de amancebamiento, pero bueno, ya voy acelerando que si no, no llego. Mancebas vinculadas al clero, un documento notarial, 1638, Catalina de Fuentes quiere exculpar a un clérigo, había maledicencia de que estaban liados, y entonces ella dice ante notario que, bueno, que no tiene nada que ver con él y prometía en ningún caso ni hablarle ni ponerse delante de él. Bien, los sínodos de la época, además, de alguna manera veían con suspicacia estas relaciones. El de Oviedo, 1588, ordena que las amas de los sacerdotes deberían ser de 40 o más años.
Esta edad de 40 aparece, la veremos después. El de Salamanca, 1497, prohíbe a los sacerdotes dejar dinero en sus testamentos a sus concubinas. Ergo, había concubinas. También el Fuero Juzgo antes hablaba, hay un epígrafe que es el fornicio de los clérigos y señala castigos y censuras. Hablo ya ahora de la que les había insinuado antes, que es el traspaso de la mancebía de Málaga 1530. Francisco Rosales, padre de la mancebía. En toda la mancebía había un padre y una madre encargado de ella. En este caso estaba el señor, que era el jefe, y estos eran los que estaban por debajo. Aquí se recogen en este traspaso todas las condiciones, lo que se pagaba. Incluso especifican lo que se pagaba por las camas en las que están y se echan las mujeres de la mancebía. Hablemos de esta mancebía. Los reyes católicos habían concedido el privilegio de la mancebía a Gómez Fajardo, futuro marqués de los Vélez. Este se intitula en la documentación como señor de las mancebías y ramerías de Málaga. Para los coetáneos era algo más prosaico, era Fajardo el putero. Este buen hombre tenía el control de la mancebía. Tuvo un enfrentamiento radical con el concejo de Málaga por una razón obvia. Esto era una fuente de ingresos y el concejo quería participar. Al final llegaron a un acuerdo y acordaron repartirse las ganancias. Dotes para prostitutas. Bueno, sabido es que, muchas instituciones benéficas, por ejemplo, la famosa Casa Pía de Misericordia de Sevilla, encauzaban dotes para sacar del prostíbulo a prostitutas. Y de hecho tenemos, por ejemplo, este es un testador de Potosí, en la actual Bolivia, 1584. Deja como heredera a la Casa de Pía de Misericordia para dotar doncellas. Otro, Juliana Sarmiento, Sevilla, 1621, destina sus bienes para ayudar a casar a antiguas mujeres descarriadas. La mención a mujer descarriada, pecadora, es constante. Se dotan exclusivamente para casarse o para ser monja, no para ser, por ejemplo, beata. El tertium genius beata, en la medida que no habían profesado, no se hacían beneficiarios. Y motivos de exclusión. Nunca se dotaban matrimonios con indios, moriscos, mulatos ni cautivos, en ningún caso. Tenemos dos casos, uno sorprendente y otro sangrante. Precisamente la Casa Pía. Insisto, estas dotes venían recogidas en los testamentos. Esteban Pérez indicó que se había casado con una mujer pecadora, Francisca, para recibir la dote y accedió a ella para poder comprar una cama. 1663, este es muy duro. Una víctima de una violación, Leonor María, es obligada por la Casa Pía a casarse con su ofensor, Alonso López, oficial de pastelero, y encima al hombre le premiaron con 13.000 maravedíes de esa dote. Debería hablar de la represión de mujeres en el antiguo régimen a través de las casas de repartidas, casas de recogidas y galeras, pero obviamente no procede. Entro en la mujer. Se ha discutido la posible marginación, la posible tratamiento discriminatorio para la mujer. Para mí no ofrece duda. En todo caso, incluso se ha discutido la terminología, el sexo o género, del inglés gender, una mala traducción, o la llamada, los estudios sobre el gender studies. En cualquier caso, algún autor, por ejemplo Ribot, dice que no se puede meter a todas las mujeres en el mismo saco. No podemos decir que dice que la reina Isabel de Castilla, Isabel I, Isabel la Católica, estuviese discriminada. Lo cierto es que lo fue a falta de varón. Para mí la mujer estaba discriminada y por una prueba evidente. La mujer pasaba de la tutela, más bien de la patria potestad del padre, a la tutela de su marido, o a la de Dios, si profesaba. El destino natural de la mujer era o casarse o monja. ¿Y qué pasaba con las solteras? Pues me lo planteé, y afortunadamente encontré un bando de Ribaesella, de Asturias, en 1812, que ordena lo siguiente. Primero, que nadie se meta con Fernando VII. Hasta ahí vale. Segundo, que prohíbe a las mujeres a las mozas solteras desde la edad de 16 a 40 años, de nuevo los 40 años, que vivan solas, sin estar en compañía de persona mayor que les cause dominio. Mayor, como si ellas fueran menores. Bien, veamos pruebas palpables o evidentes de su discriminación. Como no, en esta Santa Casa debemos hablar del acceso al notariado. Como todos sabemos, en el estudio histórico del paso de escribanos a notarios, las escribanías se patrimonializaron, formaron parte del patrimonio, llegaron a ser propiedad, se podía vender, se podía heredar. Lo cierto es que las mujeres podían ser propietarias de los oficios notariales, pero no ejercerlos, en ningún caso. Tenía que ser un varón. De ahí se justifica o se explica el nombramiento de un teniente o excusador, como el nombramiento de escribano de Cejín, que ahora obra en los fondos del Colegio Notarial de Murcia, ¿no?
O las dotes, por ejemplo, en Bilbao tenemos documentado en 1621 y 1670 sendas dotes, sendos oficios notariales aportados como dote por la mujer al matrimonio y son ejercidos por su marido, concretamente Matías Goicoechea y Diego de Zamudio. Ellas nunca. Esta situación se solventó, afortunadamente, en un decreto republicano del 29 de abril del año 1931 y dio lugar a que pudiesen entrar 3 mujeres, concretamente Consuelo Mendizábal, Margarita Baudín y Carolina Bono. Pero de nuevo volvemos a las andadas del reglamento notarial del año... Todo esto ustedes lo conocen porque ya se ha hablado por gente mucho más capacitada para mí para hablar de todo ello. Concretamente el reglamento de 1944 estableció que las mujeres no podían acceder y entonces hubo que esperar a la ley de 1961 y hubo que esperar a 1969 para que ingresara la segunda mujer de esa segunda hornada. Hoy en día, afortunadamente, la situación no tiene nada que ver. Breve referencia al Febrero. Bueno, don José Febrero, nuestro querido escribano de Mondoñedo, en su tratamiento de librería de esquidianos, que todos, al menos los notarios, nos suena y lo apreciamos, establece, lo ordinario es que los varones aventajen a la mujer en prudencia y fortaleza. Y más, las hembras hay que excusarlas por la debilidad de su sexo. De la comparecencia ante escribano. Prueba evidente de discriminación. La mujer solo comparecía ante el escribano de manera unilateral, para hacer su propio testamento. En lo demás necesitaba la licencia marital. La famosa licencia marital, agraviante, data de la Ley 55 de las Leyes de Toro, 1505. Y ojo al dato, subsistió hasta la ley de 2 de mayo del año 1975. Nada más y nada menos. Esa ley, la propia ley, en su exposición de motivos, denota o resalta el trato vejatorio que había supuesto para la mujer. No en vano, muchos de los aquí presentes estudiaron el 1263.3, la prestación del consentimiento, cuando equiparaba a la mujer con los locos o dementes faltos de capacidad. Bien, ¿y cómo se articulaba esa licencia marital? Un ejemplo. Una constitución de mayorazgo. A lo largo del texto, no hablaré mucho porque no me dará mucho tiempo, la constitución de mayorazgo es un documento notarial por excelencia y además sirve para ver de qué manera se discriminaba, a quién excluían de esa sucesión. Y bueno, yo siempre en principio pensé que el mayorazgo era de las clases más pudientes, de la alta nobleza. ¿Qué va? Con el tiempo, a medida que avanza la edad moderna, los mayorazgos se extienden, hay una hiperinflación y de hecho tenemos los famosos mayorazgos cortos, que era de gente menos pudiente. De alguna manera le daba más empaque. Afectos notariales. Bueno, ustedes saben que los mayorazgos implican una vinculación de los bienes. Solo se podían, en caso de haber herederos forzosos, vincular el quinto de libre, entonces no había tercio de libre, era quinto de libre, y el tercio de mejora. Es la mejora del tercio y quinto, que suponía a efectos numéricos 7/15 partes del caudal. Obviamente, si no hay herederos forzosos, se puede vincular todo el patrimonio. El problema de los mayorazgos es que llevaban implícita una discriminación. ¿Por qué? Porque eran en favor del primogénito. ¿Y qué pasaba con los segundones? Pues que quedaban marginados. Debían dedicarse a la iglesia, al ejército u otros menesteres. Bien, pues hago referencia a un mayorazgo constituido en 1766 en Carcaixent, notario Jerónimo Garrigues, y allí Josep Talens y su mujer Leonarda Garrigues, también se apellida como el escribano, dicen textualmente: y yo, la dicha Leonarda Garrigues, con licencia, autoridad y expreso consentimiento que pido y demando a Josep Talens, mi señor, habla de su marido como mi señor, y a continuación el Josep Talens le da licencia a su mujer. De esta manera puede entenderse el traspaso de una botica, una farmacia aquí en la calle Atocha, 1740, en la cual la mujer, que acaba de quedar viuda del boticario, dice que la traspasa porque la botica ha experimentado considerable atraso insusanable por la no inteligencia mía, respecto de ser, el llevar una botica, una facultad tan disconforme con mi propio sexo. Esto lo reconocían a fe notarial. En la comparecencia, además, había un agravio, los oficios. Los oficios se ponían los oficios de los varones. De las mujeres, aunque lo tuvieran, no aparecía para nada. Además, incluso a la mujer se decía hija de o mujer de, y si estaba viuda, mujer de cuando fallecido.
Bueno, hay un caso que yo la llamo la Rosa Parks de este tema, que es una mujer en Zaragoza, 1446, Joana García, que el escribano le hace corregir al escribano. El escribano le ha puesto yo, Joana García, mujer de Bartolomeo Cid, cuando han fallecido. Y ella le dice que tache, y dice yo, Joana García, aguardentera, mujer de Bartolomeo Cid. De alguna manera para ella su oficio era importante y no quería que fuese relegado. Ole por ella. Acceso a la educación. Bueno, en la época, evidentemente, las mujeres no interesaba que fuesen, no estaba bien visto que fuesen leídas. Un fraile dominico, 1552, Fray Antonio Espinosa, nos dice textualmente: si tu hija fuese ilustre, vale, que sepa leer y escribir. Pero si no lo es, si no es ilustre, mejor que no sepa leer y escribir. Porque puede recibir, enviar cartas, ver las cartas del marido, y no es bueno que sepan los secretos, y ello por su flaqueza y curiosidad mujeril. De alguna manera no estaba bien visto. De un estudio de 64 testamentos de Murcia y de Yecla del siglo XVI, 64, ninguna mujer sabe firmar. De un estudio coetáneo de inventarios de herencia, ninguna mujer tiene libros. Bueno, con el tiempo, pasemos al siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, época de Fernando VI, de 503 escrituras en Málaga, el 42% de las mujeres declaran que no saben firmar. Era un problema. Bueno, volviendo al oficio, se me decoró el tintero. Lo cierto es que a día de hoy muchos notarios seguimos hablando, cuando la mujer decimos sus labores o ama de casa. Lo cierto es que a los hombres esto no se pone. Habría que replanteárselo. Bien, de la dote matrimonial y conventual. Bueno, la dote, como ustedes saben, era el mecanismo para acceder al matrimonio. Era necesario, la dote suponía un esfuerzo a la familia, y muchas familias, precisamente en precaria situación, optaron por la dote conventual. Aparte de la vocación religiosa de la hija, era porque era más barata, la dote conventual era más barata que la matrimonial. Además, la mujer que profesaba renunciaba a la legítima que acrecía a los coherederos. Interesaba. Muestra un botón. Como botón de muestra, un testamento de 1648, Gonzalo Fernández en Córdoba. Él era escribano. Manifiesta que tenía 7 hijas. 4 ingresaron en el convento de Jesús María, 3 en el convento de la Encarnación. Solo le queda un hijo. Le sucedió en la escribanía. Documento notarial asombroso, digo porque yo lo he conocido a raíz de estos estudios, es las cartas de dote de monjas. Hay que distinguirlos de las cartas de profesión. La carta de profesión es un documento ad intra, interno de la comunidad, en la cual la que va a profesar hace sus votos y se hace normalmente ante el ordinario, ante el obispo o su representante. No, yo hablo de la carta de dote notarial. Esta carta de dote notarial era obligatoria para ingresar en los conventos. Bueno, salvo que fueses pariente de los fundadores, en cuyo caso estabas exonerada, o que hicieses otro tipo de servicios. Los servicios musicales estaban excluidos de dote. De hecho, muchas familias precarias a las hijas las orientaban al tema musical porque así podían ingresar sin pagar esa dote. También estaban excusadas de dote las demandaderas o las que hacían labores domésticas para el convento, o también tenían menos dote las de llamadas de velo blanco. Ahora, las de velo negro tenían que pagar la dote completa y era muy, muy cuantiosa. Bueno, acabo con Lope de Vega. Bueno, el tema duro. Hay muchas novicias que tienen que abandonar el noviciado porque los padres no pueden pagar la dote. Por ejemplo, incluso a otras, normalmente para profesar se seguían 16 años y el tiempo de noviciado era mínimo 1 año. Tenemos documentados en Lerma 2 novicias que tuvieron 6 y 5 años respectivamente de noviciado porque los padres no acaban de poner la dote. Concretamente, en una de ellas había fallecido el padre. Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios. Bueno, este hombre tenía una hija, Marcela, que ingresó en el convento de las Descalzas de aquí de Madrid, y él prometió de dote 90.000 ducados, lo cual es una barbaridad. Esto lo hizo en escritura 1622 ante su amigo, el escribano Joan de Piña. Este Joan de Piña es famoso porque es al cual el propio Lope de Vega, en su testamento de 1627, le dejó 50 libros de mi estudio. Dice, me hubiese gustado que fuesen joyas de diamantes, pero piedras preciosas son los libros, le dijo a modo de consuelo. El adulterio como delito, bueno, pues el adulterio evidentemente en España estuvo rigiendo hasta mayo del 78, como puso en evidencia José Luis Álvarez, compañero nuestro, en 1976 criticó el estado de cosas porque la mujer podía ser condenada por adulterio con una sola falta y el marido prácticamente, salvo que tuviese la concubina en casa, no había manera de hacerlo. Tenemos las cartas de cuernos, muy gráficas, parece pintado un cuerno, una de Sevilla en 1489, y acabo esta materia con 2 casos de violencia de género.
genio de la época. En 1561, Beatriz de Escobar en Toledo había hecho un testamento a favor de su marido, no tenían hijos, Alonso Peñalosa, que debía ser un punto de cuidado, y después ella revoca ese testamento y deja un testamento diciendo claramente que el marido me había hecho amenazas y me estampó, bueno, dice me rompió, yo digo me estampó, un candelero en la cabeza, porque yo no quería otorgar el testamento en Fabergel. Otro, Lucía Durueña, 1595, aquí en Madrid, su marido es procurador del número de la audiencia y este también debía ser sujeto de cuidado, porque el dicho mi marido me ha hecho y me hace fuerza, ha inducido, forzado y atemorizado a otorgar escrituras de venta de bienes, incluso bienes totales. Dice, me amenazó con armas desnudas puestos en mis pechos diciendo que me había de matar si no las otorgaba. Debería hablar ahora de pobres y menesterosos, pero obviamente, como eso es un cajón desastre, prefiero ir a los judíos, más que nada porque los tengo más abarcados. Lo otro, veré lo que pueda. Judíos. Bien, había una discriminación evidente. Se habla de la convivencia de las tres culturas, pero no, bien es verdad que había muchos problemas. De hecho, los judíos eran criticados por muchas causas. Primero, por ser el famoso pueblo deicida. Habían crucificado a Jesucristo. Es verdad que Jesucristo era judío, no hay que olvidarlo. También por ser acaparadores de riqueza, o por intentar oficios malquistos, eran recaudadores de tributos, muchos de ellos, o por tener puestos importantes en la corte. También por el préstamo con usura. A ver, ¿qué es la usura en ese momento? En ese momento, los cristianos no podían prestar con usura, con interés. Partamos de esa premisa. De hecho, la distinción, la manera de ver si había judío o no, porque podían los apellidos no delatarlo, era si ponían por nos hacer amor et gracia, es que no había intereses cristianos, porque la Iglesia lo perseguía. Los judíos sí podían prestar usura, y de hecho, claro que sí. Luis Suárez habla de que la expresión ir al judío era recoger un préstamo con usura. Pero ¿estaba tasada la usura? Sí. Concretamente, en la época del siglo XV, siglo XVI, se hablaba de un préstamo un préstamo admisible hasta el 33% en Castilla. ¿Por qué? Porque se decía, te presto 3, me devuelves 4. En Aragón era un poco menos, el 20%. Pero hete aquí que he encontrado documentación notarial de la zona de Galicia, de Orense, que había dos maneras de mascarar esto. Porque, claro, para que no te persiguieran por fraude de usura, tenías que inventar alguna argucia. Primera, bueno, la clásica, enmascarar los intereses dentro del capital. ¿Y ello cómo se demuestra que ocurría? 1434, escribano de Orense, Álvaro Afonso. Sencillamente, normalmente el escribano da fe de la entrega del dinero, que se entrega delante de él. Mientras que en estas escrituras no da fe de que se entrega el dinero, se enmascara el capital. Otra manera de eludirlo, sencillamente obligar a devolver no una cantidad de dinero, sino obligar a devolver un bien de notable valor. Concretamente, el caso de 1436, también en Orense, se obliga a devolver, esta escritura, ojo al dato, es del 5 de julio, y se obliga a devolver 2 moullos de viño a esta vendimia primeiro que ven. 5 de julio, vendimia septiembre, estamos hablando de un plazo mínimo, y 2 mollos de vino, un mollo son 16 cántaras de vino, cada cántara son 16 litros, es una barbaridad de vino. Se ha calculado, por los una tasa de interés de en torno al 600-700%. Claro, eso estaba perseguido. Existía una violencia cotidiana, consecuencia de todas esas críticas, que dio lugar sobre todo a problemas, a pogromos que veremos ahora, incluso en la época de Semana Santa. Y yo siempre digo, en mi pueblo, en Ponferrada, lo sabrán aquí, que hay algunos tal, bueno, seguimos manteniendo una tradición de Semana Santa de ir a matar judíos. Algunos se sorprenderá, pero lo decimos con naturalidad. No defiendo la expresión, por Dios, no, pero se dice. Son expresiones que forman parte de una tradición cultural. Insisto, no la defiendo. Igual que algunos siguen diciendo, expresiones. No voy por ahí, que me enrollo. Acceso a la profesión. Tenían vetado, evidentemente, el acceso a la profesión. De hecho, a los que querían aspirantes a escribanía debían manifestar que su bisabuelo, abuelo, padre, no había sido judío, moro, penitenciado. Normalmente se habla de las 4 generaciones clásicas de la condena bíblica del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Francisco Encalada, aspirante a escribano, quería en 1641, manifiesta que sus padres, abuelos, bisabuelos, eran limpios de toda mala raza de moros, judíos o penitenciados. De alguna manera se entendía que los conversos y judíos tenían sangre infecta. Entonces había que se popularizaron entonces los estatutos de limpieza, la limpieza de sangre, que incluso se seguían para poder pasar a Indias. Bueno, tengo casos de mayorados que también lo recogían. A propósito anterior, las partidas establecían pena de muerte a los judíos que yacían con cristianas, de ahí que no pudieran ir a los burdeles. Ítem más, las nodrizas cristianas no podían amamantar a judíos, ni a la viceversa.
De alguna manera se quería evitar todo tipo de contaminación. 2 fechas, 1391, 1492. 1391, los famosos pogromos. De alguna manera, en ese momento, atacan a las juderías y se cargan a los judíos. Por ejemplo, la famosa del Col de la Judería en Barcelona. Arrasan a la judería y, de paso, los puestos de escribanos que estaban al lado en la Plaza San Jaume, ahora sigue, la Plaza San Jaume actual, ahí estaban los puestos de los escribanos. Los arrasaron, no porque fuesen judíos los escribanos, sino porque ahí estaban los documentos de los préstamos con usura y querían cargárselos. En Ocaña, la aljama de Ocaña fue arrasada, y concretamente hay un caso, Ruy González escribano, que muerto en 1473, después la Inquisición va tras él, ya estaba muerto, pero bueno, no sería el primer caso que obligan a exhumar los restos y queman los huesos. Así le ocurrió a la madre de Luis Vives, el humanista valenciano. La Inquisición, saben que empezó a actuar a partir de 1480. O el incidente de la Cruz del Rastro de Córdoba, 1473, que arrasaron también en Semana Santa la judería. Y trae hilación porque encontré un testamento de 1499 en Córdoba, en el cual Bartolomé Ruiz de la Mesa le dice a sus hijos que por favor compensen, resarzan a un hijo de Rodrigo Alfonso Sabán. Este apellido Sabán es judío, con motivo de ciertos bienes que vinieron a mi propiedad cuando tuvo lugar el robo a los conversos. Es decir, él tenía mala conciencia de lo que había ocurrido entonces y pedía a sus hijos, por favor, que resarcieran al hijo de aquel judío. Testamentos de conversos, no puedo decir nada. Hablo del Edicto de Granada, la segunda fecha, 1492, Edicto de Granada de 31 de marzo. Sabemos que Granada fue tomada en enero, 31 de marzo los reyes católicos deciden la unificación del Estado bajo una única religión y expulsan a los judíos. La expulsión lleva aparejada un plazo preclusivo, 4 meses para abandonar el territorio. En realidad fueron 4, con lo cual el 1 de agosto todos fuera. Es verdad que Inquisidor Torquemada lo consiguió alargar hasta el 10 de agosto. ¿Qué ocurre en ese ínterim? Pues que están obligados a mal vender sus bienes. También a pagar sus deudas y demás. Bueno, este plazo, tengo documentadas muchísimas de ventas de Magallón, de Tarazona, de Calatayud, de Valencia, de Vitoria. Haré referencia a algunas pocas. Bueno, los bienes comunitarios, los bienes de la aljama. Cuidado, hay que distinguir entre aljama y judería. Puede pensarse que es lo mismo, pero no es lo mismo. La judería es el marco físico donde estaban los judíos, donde vivían, el barrio. La aljama es algo más. La aljama es la corporación, es el concejo medieval castellano. ¿Y qué hacía la aljama? Pues la aljama hacía de todo. Recaudaba tributos para el rey, organizaba la vida, pagaba al escribano o sofer. El escribano judío era pagado con cargo a los presupuestos de la aljama. Su cargo era anual, renovable salvo denuncia de cualquiera de las partes. Pues bien, los bienes comunitarios de la aljama fueron objeto de venta. Por ejemplo, tenemos la sinagoga de Magallón, de Zaragoza, vendía el 11 de julio de 1492. El objeto de la venta de esos bienes comunales era costear el viaje de aquellos pobres judíos que no tenían medios para costeárselo. Tenemos un caso, para mí, me ha llamado la atención, es muy bonito. La venta, en realidad, fue una donación del campo de Judizmendi. Este campo existe, hay un parque de Judizmendi en Vitoria a día de hoy. La transacción tiene lugar el 27 de junio de 1492, en la cual la aljama vende al Concejo Cristiano de Vitoria ese terreno, ese parque, con una condición: no se puede edificar ni labrar en él. ¿Por qué? Porque ahí estaba el cementerio judío. Lo cierto y verdad es que 500 y pico años después, eso se sigue llamando el Parque de Judizmendi, Monte de los Judíos. El documento notarial no puede ser más bonito. Ya no puedo hablar más, malbaratación. Bueno, a los judíos expulsados no les dejaban sacar bienes, no les dejaban sacar, en aplicación de las famosas leyes de sacas castellanas, no podían sacar oro, no podían sacar plata, no podían sacar caballerías ni armas. ¿Qué pasa? Pues que tenemos documentados algunos casos. Por ejemplo, Mosea Tartós el 17 de junio vende unas casas y un corral a cambio de una taza de plata. José Astel Sofí el 22 vende unas casas por una taza de plata, una pieza de paño y un asno negro. Y esa taza de plata, pues siempre había la manera de intentar pasarlo de matute o de sobornar al funcionario. De hecho, algunos fueron empurados por tal motivo. Calatayud. En Valencia tengo 2 casos documentados en Sagunto, en el cual los padres dan poder para el cobro de sus deudas a sus hijos. ¿Cómo es posible? Los hijos se habían convertido. El edicto ordenaba la expulsión de los judíos, pero si tú te convertías, si bautisabas, evidentemente ya no te expulsaban. Un documento, es que no me va a dar tiempo a nada, un documento, era previsible.
Era demasiado. Ya le dije yo que tenía para 2 conferencias, pero que es imposible. Los contratos notariales... No, por Dios. Los contratos notariales de embarque. En los años 80 aparecieron de una manera milagrosa unos contratos notariales de embarque, concretamente 7 contratos notariales de embarque, firmados en Valencia. Concretamente son 3 notarios, Jaume Salvador, Juan Casanova y Pedro Benavent. Este último es notario de Alcoy y sin embargo aparece firmando en Sagunto. ¿Por qué? Probablemente fuese habilitado precisamente para las transacciones de judíos. Por Valencia salieron 7.500 judíos y esos documentos de embarque los tenemos, están en los protocolos notariales. Especifican todo, con todo detalle, qué podían llevar los judíos, qué no podían llegar, que los niños de pecho estaban exentos, qué pasaba si morían durante el trayecto. Todo jugoso y en los protocolos notariales, para que el que quiera verlo. No sé, podía hablar de la expulsión por Almuñécar, por Almería, por Málaga, que fue tratada estudiada por Ladero Quesada, pero no puedo. Tengo que entrar mínimamente, me van a disculpar, los pobres y menesterosos, por Dios, se lo merecen. Pobres y menesterosos. Bueno, aquí hay un totum revolutum, ¿no? Hay 2 documentos notariales que me han llamado la atención, las declaraciones de pobre que manifesté al principio. La declaración de pobre es un testamento en el cual un señor comparecía ante el escribano y decía: yo soy pobre y quiero ser enterrado en limosna. Y dirán, ¿a qué obedece eso? Bueno, primero porque los entierros eran carísimos en la época. Un entierro costaba un ojo a la cara. Y entonces, de esa manera, podían ser enterrados tal. Incluso el documento notarial estaba exento de pago. Se otorgaba en los documentos de clase cuarta. Como sabemos, desde 1637, el papel timbrado había una clase para pobres de solemnidad. Algún autor, Josep Colón, defendía la posibilidad incluso de otorgarlo en papel común, como hacemos nosotros ahora con los poderes electorales, ¿no? Bien, estas declaraciones de pobres se hacían ante escribano. Normalmente escribano adscrito a los hospitales. En Madrid, por ejemplo, había 2 hospitales, el Hospital General y de la Pasión. El Hospital General es el actual Museo Reina Sofía, el Hospital de la Pasión está al lado. El primero hombres, el segundo mujeres. Había escribanos adscritos y eran los que otorgaban estos documentos. Otro documento, fianza de pobre. Había pobres permitidos, que podían mendigar, que eran los pobres vergonzantes, que eran los pobres de alguna manera protegidos, y el resto de los pobres que eran los maulas, que eran los vagabundos, y que se les asimilaba a delincuentes. Esos eran perseguidos. No les querían ver ni en pintura. De hecho, a los gitanos les metían dentro de eso. Pues bien, imaginemos que en el hospital, un hospicio, tengamos a un pobre y viene un matrimonio, como ocurrió en 1675, y sacan al pobre. Y prestan fianza. ¿De qué? De que no vaya a mendigar. Entonces, en este caso, Tomás González y su mujer prestan fianza de que Pedro Rodríguez, que está en el hospicio, saldrá del hospicio sin pedir limosna hostiariamente. Hostiariamente es por las puertas, precisamente para evitar, sino a pagar esa garantía. Expósitos. Bueno, los expósitos en la época, que decir, constituyen todo un problema social. Se calculan 12.000 niños abandonados al año en esa época. Tenemos los apellidos de expósito que aparecen en la documentación notarial de la Iglesia, de Dios, de Gracia, Expósito, Tirado, Diosdado, en Cataluña de Eulofeu. 2 casos dramáticos. Clara Bayón, aquí en Madrid, siglo XVII, deja sus bienes a su hija María Bayón, de quien no sabe si vive, o el hijo de Lorenza Gallego, cuyo nombre ni cita porque no conoce ni el nombre ni si vive. Tenemos documentadas actas notariales de recuperación de hijos abandonados en la inclusa, en Pontevedra, 2 de finales del siglo XIX, en la cual la inclusa devuelve el niño a su madre, previa prueba ante el notario, pues bien, del contenido de la nota de abandono, cuando lo dejó en la inclusa, o de las ropitas, el ajuar que llevaba, o si tenía algún defecto físico. Concretamente, uno de Pontevedra tenía un ligero estrabismo y así apareció documentado a fe notarial. Los documentos de inclusa eran muy jugosos. De hecho, hay notarios adscritos y hay problemas de competencia, por ejemplo, en Segovia, por ese tipo de documentación notarial. Hijos ilegítimos. Bueno, los niños recuperados por las madres pasan a ser hijos naturales, pueden ser legitimados, como ustedes saben, a través de su siguiente matrimonio de los padres. Los hijos ilegítimos en principio estaban excluidos de los mayorazgos, salvo que sean dispensados de ese defecto. Podía hacer referencia a unos cuantos mayorazgos o testamentos. Sí quiero hacer referencia a Francisco de Ocampo Sotomayor. Este era un personaje, 1668, en Zamora. Él dice que no ha tenido, por castigo divino, no ha tenido filiación legítima ni ilegítima, y que ya sabe que nadie va a suceder el mayorazgo. Lo simpático es que unos años antes, en su testamento, ordenaba que quien firmase una escritura 3 veces sin poner en primer lugar sus apellidos Ocampo y Sotomayor perdería el mayorazgo. ¿Qué explicación tiene esto? Esto era común. La fusión de mayorazgos es consecuencia de matrimonios. Entonces, claro, si perdía el apellido, él decía que perdía el mayorazgo, era una sanción.
El testamento asturiano no da tiempo, escrituras de adopción y prehijamiento. Bueno, hay una ingente cantidad de documentación de inclusa de estas escrituras. Las motivaciones son estudiadas, los compromisos de educar, de mantener al menor. Bueno, los huérfanos, protección de su matrimonio. Ahora me parece que voy a documentos concretos porque materialmente no podemos. Otro agravio para las mujeres. Claro, no sé si saben ustedes que la patria potestad de los menores era paterna, era el padre. La madre no tenía patria potestad. Y incluso si falleciera el padre, automáticamente entraba la tutela de la madre, salvo que, por ejemplo, el padre dispusiera otra cosa. Ítem más, si la mujer después contraía matrimonio, perdía la tutela, ya no era de fiar. Es decir, si iba a un segundo matrimonio, le quitaban. Increíble. Bueno, hijos póstumos. Encontré una documentación en la zona de Cáceres, concretamente en la zona de diócesis de Coria, que a mí me emuló claramente a una escena de la película Oliver Twist de Charles Dickens, la película. ¿Por qué? Son los pregones de menores. Imaginemos, huérfanos, y que no tienen nadie que quiera acogerlos. Entonces no se les ocurre otra cosa que hacer un pregón por el pueblo, quien quiera acoger a estos pobres huérfanos, y tenemos documentados notarialmente. Por eso decía lo que suponen los protocolos. Se ha mandado pregonar que quien quiera tener en la casa a la menor Catalina Martín y le dé su comida 1 año, se le pagará por ser muy chica. Juan Nieto haya de tener y tenga los dichos Juan y Alonso, menores hijos de Juan Pérez, por tiempo y espacio de 3 años. Eso sí, la manera de compensar a estos que acogían era doble, o bien a través del contrato de soldado de servicio de los menores o el usufructo de los bienes que pudieran tener estos. En Galicia también hay documentados, concretamente para rematar los bienes de menores. Quien quiera comprar los bienes pertenecientes a los hijos de Juan Fernández para pagar sus deudas y cumplimientos, acuda delante del escribano en la provincia de La Coruña, que se le admitirá la puja y remate al mejor postor para el martes de Pascua, Florida. Niños de doctrina cristiana, nada. Contrato de servicio soldada, bueno, pues sencillamente los que entregan, los que aparecen como criados. Había casos dramáticos, por ejemplo, tenemos documentados en la zona de Almería hijos que entran al servicio de terceros para pagar deudas de los padres. Por ejemplo, 1563, los vecinos de Almería, Jorge Castillejo y su mujer María, ponían a su hijo Luis de Vargas, de 9 años, a soldada con Antón Romero, por tiempo de 5 años e importe de 17 ducados. Los cuales debían rebajarse, de los 60 ducados que debían aquellos. Es decir, la deuda de los padres, los niños, la servidumbre por deudas que estudiamos en Roma, ¿no? 1628, Luis de Robledillo pone a servir a su hija Catalina, de 9 años de edad, para pagar una deuda que tiene contraída con la familia que la acoge. Bien. La verdad que malos tratos de los niños. En este caso encontré una, esta sí también es un poco sorprendente. Vamos a ver, un padre decide recuperar a su hija, menor de edad, y entonces en 1557 en Benadud, Almería, y entonces la quiere tirar al servicio con Juan Sánchez, a su hija Juana. Y para demostrar que seguía siendo doncella, ojo con el concepto de doncella, era fundamental en la época. Y evitar futuras reclamaciones, no se les ocurre otra cosa que llamar a una partera, Elvira Ruiz, la partera de la ciudad, es en la Almería capital, y ante el escribano, ella, la partera, reconoce a la niña y dice que la niña está doncella, virgen, bien tratada y sin corrupción alguna. Entonces el padre ya se queda contento y puede recuperar a su hija. Acabo con más contratos de aprendizaje, ya me quedan 2 casos o 3. Esta fue asombrosa, las cartas de aprendiz de ciego rezador. Me he saltado carta de soldado servicio como criada y cartas de aprendizaje. En este caso era una carta de aprendizaje en la cual, por ejemplo, 1632, Badajoz, Pascual Rodríguez Aguador pone y asienta a su hijo Juan de 9 años, que está privado de la vista, con Francisco González, ciego rezador, para que les enseñe los oficios del arte. El ciego rezador es una figura clásica, ¿no? Lazarillo de Tormes siempre dijo que había aprendido con la escuela del ciego. Los ciegos, a eso sí se les estaba permitido mendigar, porque había un doudés, era la limosna a cambio de la oración. Ellos eran ciegos rezadores. E incluso ellos vendían los famosos pliegos del cordel, las coplas del ciego famosas, ¿no? Pues bien, en este caso, era una figura admitida y a mí me sorprendió que se recogiera a fe notarial. Otra, y ya acabo, es así, el poder para mendigar. Es un documento que encontré en el siglo XVII en Pontevedra. Ana de Soto, mujer de Martín Blanco. Su marido Martín Blanco lleva 8 años preso en Argel y entonces ella tiene licencia para mendigar. Entonces va, como ella está impedida, concretamente dice que es mujer vieja y enferma,
y no puede acudir personalmente, apodera a Pedro de Rosas y Pedro del Corral para que pidan en nombre de ella. Esto nos llama la atención, pero no debería ya llevarnos tanta atención, porque si ustedes van al Archivo de la Villa, aquí en Madrid, encontrarán muchísimas licencias para mendigar. Algunas llamativas, como por ejemplo Aniceto Tejeda y López, de 44 años, casado y con 2 niños menores de edad. Estante es vecino de Madrid, de esta corte, calle del Pelayo número 4, tercero interior. Que se halla completamente ciego, había servido plaza de músico mayor en el batallón de cazadores de Arapiles y solicita en 1884 licencia para tocar la flauta en la Puerta del Sol. Se la concedieron. Bueno, ya acabado, solo me queda un ruego final, recurriendo a las famosas palabras de Hamlet a Polonio. No me tratéis o no me traten según merezco, tratadme según vuestro honor y dignidad. Así, cuanto menos lo merezca, mayor mérito habrá en vuestra largueza. Muchísimas gracias.